Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 6, para leer apenas un párrafo del primer versículo. Isaías, capítulo 6. Isaías fue un profeta que escribió más o menos 700 años antes de que naciera el Señor Jesús. Y su libro es un libro muy apreciado por los cristianos porque profetiza muchas cosas que luego el Señor Jesús cumplió en su vida, aún en su muerte. Pero de alguna manera el libro tiene un punto alto, y es en este capítulo 6, cuando Isaías recibe su llamado. No voy a hablar del llamado de Isaías en esta noche. El texto dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando uno lee este pasaje, la primera pregunta que le viene a la mente es: ¿quién era Usías? Usías comenzó su reinado cuando tenía 16 años. Su padre, un rey como la mayoría de los reyes de Judá, que empezaban bien y terminaban mal, se tuvo que escapar de la ciudad de Jerusalén e intentó esconderse en otra ciudad, porque en la ciudad de Jerusalén, la corte de aquella época, se rumoreaba que alguien lo iba a matar, que lo iban a asesinar. No le alcanzó a escaparse, fue alcanzado por esta conspiración palaciega y murió, y lo mataron, mejor dicho. Así que el pueblo tomó a este joven de 16 años llamado Usías y lo puso como rey. Pero fue un rey muy especial. En primer lugar, porque fue uno de los reyes que gobernó más años. Fue rey durante 52 años. Si a nosotros nos costó soportar 10, ¿cómo debe haber sido soportar 52? Como la mayoría de los reyes de Judá, los primeros años fueron muy buenos, porque, dice el texto, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y esto es lo que leemos en 2 Crónicas, capítulo 26, los versículos 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Ananías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. La historia de los reyes es la misma historia que la de los hombres y la de los cristianos. Cuando un cristiano camina rectamente, obedeciendo los mandamientos del Señor, siempre el Señor le prospera. Y esto es lo que sucedió con Usías. Pero es difícil tener éxito y no creérsela, ¿no es cierto? Le fue muy bien, construyó ciudades, capturó nuevos territorios, fue un gran estratega militar e inclusive fabricó
armamento sofisticado para la época para defender particularmente la ciudad de Jerusalén. Pero algo sucedió que le hizo creer que su prosperidad, que todo lo que tenía era resultado de su habilidad, y no fue muy celoso en quitar los dioses paganos, pero al final de su vida cometió un pecado por el cual Dios le castigó. Mire lo que dice este mismo capítulo 26, los versículos 15 y 16. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Sus grandes proezas le llevaron a una creciente soberbia. Comenzó a pensar que él estaba donde estaba y tenía lo que tenía porque él era muy capaz. Y en vez de agradecerle a Dios y reconocer a Dios, cometió un pecado que ahora voy a explicar, que realmente ofendió la santidad de Dios. Alguien dijo: nunca estamos más cerca de nuestros fracasos como durante nuestros más grandes éxitos. Él en un momento llegó a creer que podía pasar por encima de las indicaciones, de las órdenes de Dios. Y quiso hacer una tarea para la cual Dios no lo había llamado. Lo había honrado como rey. Y quiso hacer algo que Dios había reservado para un grupo de personas de la familia de Aarón, los levitas, los que estaban en el templo. ¿Saben qué hizo? En el templo había dos lugares a los que solo podían acceder los sacerdotes. Se llama el lugar santo. Y luego hay un lugar al que solo podía acceder un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. No se animó a tanto Usías, pero se metió en el lugar santo, un lugar que él no podía entrar. En ese lugar había un altar donde se quemaba incienso. Esta era una tarea diaria de los sacerdotes. Y él fue y quiso hacer una tarea que Dios no le había encomendado. Quiso pasar por encima de los estatutos, de las reglas, de las órdenes de Dios. ¿Y saben qué le pasó? Bueno, aparecieron todos los sacerdotes y lo increparon duramente. Y él tenía el incensario, el aparato, donde se quemaba el incienso, y yo no sé, pero casi estuvo a punto de revoleárselo por la cabeza a los sacerdotes. Dice que su corazón se puso rojo de ira, y cuando estaba en la discusión, de golpe Dios le castigó de una manera increíble. Le apareció lepra en la frente. Lepra. Los sacerdotes se alejaron. Y él entendió que Dios lo había castigado. A partir de ese momento, él dejó de ser rey. Tuvo que ir a vivir a una pequeña ciudad apartada, porque
los que eran leprosos debían apartarse de tener contacto con la gente sana, o la gente que no tenía esa enfermedad, por lo menos, no todos eran sanos, y se tuvo que ir. Y el trono quedó vacío. El rey que había dominado a la nación por 52 años, ahora ya no tiene más poder. Ya todo el mundo sabe. Dios lo castigó. Y pusieron al hijo para que haga las tareas elementales de la administración, pero el trono quedó vacío. Ahora ustedes se imaginan lo que es para el pueblo que por tantos años dependió, confió, sostuvo, sintió la protección de un rey capaz, exitoso, inteligente, audaz. De golpe no está más. Esa sensación que siente el huérfano, esa sensación que siente el que ha perdido el trabajo. Una vez me acuerdo, me dijo un amigo mío en Misiones, que estaba despidiendo a un campesino, y el campesino le dijo: patrón, dice, no me pague más, pero no me eche, porque no sé qué es vivir sin patrón. Esa sensación de abandono, de soledad, de fracaso, es la que sentía todo el pueblo. El trono está vacío. Y esto es un poco lo que sentimos muchas veces los argentinos, esa sensación de que no hay nadie que esté en el control. Es lo que sienten, me imagino, los que viven en Irak hoy, después que les mataron a los buenos y a los malos. ¿Sí? ¿Quién está en el control? ¿En quién podemos confiar? ¿En quién podemos depositar nuestra mirada? Pero hay más. No solamente en los últimos años de la vida de este rey, él no estaba en el trono y el trono estaba vacío, sino que se agravaba la situación por el avance, el crecimiento del poder de un rey de Asiria llamado Tiglat-Pileser. No hace falta que lo aprendan de memoria, nunca más lo vamos a escuchar otra vez, pero que estaba conquistando, tomando poder y amenazando con atacar a Judá, que era el reino de este rey Usías, de donde estaba Isaías. Así que había una sensación de abandono, de orfandad. No hay nadie en el trono y el enemigo es muy grande. ¿Y quién nos podrá defender? Y es en ese momento de desolación, de desesperanza, de desconsuelo, cuando Dios le da esta visión a Isaías. Y lo primero que ve Isaías es que hay alguien que está sentado en el trono. Y hermanos, muchas veces en nuestra vida de cristianos, y quizá usted que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, usted lo pueda experimentar una y otra vez. Uno siente esa sensación de fracaso. Como leíamos en la carta de nuestro hermano Daniel Altare, esa pregunta que surge lacerante: ¿por qué Dios pasa esto? ¿Por qué tanta gente sufriendo, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Es que no sabes lo que me pasa, no te haces cargo de mi dolor, no te haces cargo de mi fracaso, de mi enfermedad, del hambre de mis hijos. Es que muchas veces en esta sociedad la que nos trae al pensamiento de que estamos como a la deriva,
como un bote en medio de un océano a la deriva, no sabe dónde va, no hay rumbo, no hay norte, no hay costa, no hay puerto, y así pasa la vida, y esa sensación de que a nadie le importa lo que me pasa, soy uno del montón. En definitiva, nadie está en el control. ¿Alguna vez se sintió así? ¿Alguna vez no se animó inclusive a preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde estás? Como tantas veces le dijo David, increpándolo, ¿no escuchás, Dios? ¿Te volviste sordo a mi clamor? Por eso, hermanos, y a aquellos que nos visitan en esta noche, cuando uno tiene esta sensación de desolación, de abandono, es cuando más tiene que pedirle, Señor, mostrame la visión de Isaías, de que hay alguien que está sentado en el trono. Algo parecido le pasaba a Juan. Juan estaba al final de su vida exilado en una pequeña isla, recibiendo noticias de que los cristianos estaban siendo llevados al circo para ser comidos por las fieras. Y ya cuando Juan está allí, me imagino con tantas malas noticias de lo que estaba pasando a los cristianos, que es posible que él haya pensado, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el Señor? Y Dios repite la experiencia que tuvo con Isaías de mostrarle que está en el trono, llevándole a Juan a ver otra visión. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿quién está en el control de la historia? ¿Quién está en el control de este, parece, desquiciado mundo? Y Dios le da una visión a Juan para decirle quién está en el control. Dice el capítulo 4, después de esto, Juan, entiéndame, un hombre de casi 100 años, solo en una isla, casi abandonado, exilado, condenado a morir ahí por el imperio romano, el imperio que todo lo dominaba. Quizá con dudas en su corazón o con esta pregunta de quién está en el control. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, o sea que tenemos un anexo en el cielo, hermanos. La primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante comienza la visión. Es transportado a un estado de éxtasis. Comienza a ver cosas que ningún otro ojo había visto jamás. Nosotros llamamos a este libro el libro del Apocalipsis, pero en inglés tiene un título mejor, el libro de la revelación. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Hermano, hay un trono, pero hay algo mejor que hay un trono. Y en el trono uno está sentado, gloria a Dios. El mundo se desquicia, la situación económica es caótica, la violencia, la codicia, la envidia, la muerte crece, pero nosotros podemos decir, pero hay uno que está sentado en el trono. Y para terminar, miren lo que dice, usted lea el libro de Apocalipsis subrayando todas las veces que dice que hay uno sentado en el trono. Es como que Juan anota eso porque era eso lo que él tenía en duda. Él dudaba de que alguien estuviera en control, entonces Dios le dice, anota, uno sentado en el trono. Capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus,
y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que ¿dónde está? Que está sentado en el trono, en el lugar de autoridad, en el lugar donde se toman las decisiones, en el lugar donde se establecen las reglas. Dios está en el trono. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Muchas veces nos parece que vivimos en un mundo a la deriva que no sabe a dónde va. Nuestro país está frente a esta tremenda decisión de elegir a uno o a otro. Lo que sabemos que vamos a seguir igual o peor, aunque tenemos que orar para que podamos estar mejor. Y nos llena de dolor, de sosiego, de no saber dónde va este mundo, este país, esta sociedad. Lo que le pasa a la ciudad de Santa Fe, la gente que está enferma, sin trabajo, ¿quién está en el control? Es la pregunta que se hace la gente. El Señor está en el control. Él tiene control de todo lo que pasa en el universo. Jesucristo se lo dijo así a sus discípulos: no se marchita una flor, no se muere un pajarito sin que Él no lo tenga en cuenta. Después profundizó. Esto no lo digo muchas veces porque hay hermanos que se sienten mal, pero lo tengo que decir porque es un texto bíblico. Dice: tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. A algunos le damos más trabajo, otros se han adelantado a darle menos. Tiene cuidado, control de todas las cosas. ¿Saben qué? Conoce lo que estamos pensando en este momento. Conoce cómo nos sentimos. Conoce de nuestras angustias. Conoce esa área de nuestra vida, esa cosa muy íntima que ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestro ser más querido y de más confianza conoce. Él mira lo profundo que hay en nuestro corazón. Tiene control de todo. Y tiene cuidado de nosotros. Nunca, hermano, nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Él está en el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quería traer este mensaje en esta noche. En medio de tanta crisis, tanto desasosiego, tanta enfermedad, tanta violencia. Me llegó una carta de la familia Cassetti esta mañana, asaltaron al hijo de la familia Cassetti, a Rubén, lo tiraron al piso, le robaron todo frente a sus hijos y a su esposa. En ese momento uno dice: ¿pero qué pasa? No sé lo que pasa, pero Dios está en el control. Porque a lo que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y hermano, podemos ir por este mundo con esta idea. Podemos pasar por malos momentos, ya sabemos lo que es eso. Podemos tener enfermedad, prueba, pero mi Dios, el que está en el control, es mi Padre. Se recuerda una de las fotos más famosas del presidente Kennedy. Presidente Kennedy, por 2 años fue presidente, pero se hizo muy famoso. Está firmando unos documentos importantes en su escritorio. Pero la foto se hizo famosa no por el presidente Kennedy. Debajo del escritorio estaba su hijo, el famoso John luego, Playboy, pero que en ese momento era un niñito, jugando debajo del escritorio del presidente. Y la foto impacta, el hombre más poderoso del mundo. El hijo no piensa: mi papá es el presidente. Ese que está allí es mi papá. Y hermanos,
cuando afirmamos que Dios está en el trono, también estamos diciendo, papá está en el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Nos hemos pasado 5 minutos, discúlpeme hermano, pero quería traer esta palabra de aliento y de ánimo en medio de tanta desolación. Los cristianos vamos por el mundo diciendo, Dios está en el trono. Pueden pasar situaciones inexplicables, difíciles. No podemos contestar todas las cosas que suceden. Preguntamos también nosotros por qué y para qué. Pero después de la discusión y después de tener que reconocer nuestra limitada capacidad para entender los designios de Dios, afirmamos que nuestro Padre Dios está en el trono. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por traernos esta palabra de estímulo que trajo tanto ánimo a Isaías en medio de un tiempo de sentirse sin rey, sin protección, acosado por el enemigo. Él pudo ver al eterno Dios sentado en un trono sublime. Y te pedimos, Señor, danos esa visión en esta noche a todos nosotros. En medio de una situación difícil, yo sé que aquí hay hermanos que no tienen trabajo, que quizás no tengan comida esta noche, especialmente pensamos en la gente que está en Santa Fe. Qué difícil es poder decirle esto, pero sí se lo vamos a decir, porque lo mejor que podemos anunciar a este mundo es que este mundo no está perdido, este mundo no es un capricho cruel, una mueca absurda de un Dios indiferente y lejano, sino que este mundo es el lugar donde su Hijo Jesucristo vino a morir para buscar y salvar lo que se había perdido. Y proclamamos que tú estás en el trono, Señor, y que a ti te pertenece toda la honra, la gloria, el poder, la magnificencia y el honor. Porque tú eres el dueño de todas las cosas y eres nuestro dueño. Queremos elevar este canto de gratitud y de honra al que está sentado en el trono. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora hay una cosa sorprendente, y es que este Dios que está sentado en el trono del universo puede estar afuera de tu vida. Dentro de nuestro corazón hay un trono. En nuestra vida hay un lugar de control. Hay un espacio donde está allí nuestra voluntad dirigiendo. Y lo sorprendente del mensaje del Evangelio es tener que decirle a una persona, el Dios que tiene en su mano las estrellas y que controla el universo está fuera de tu vida, pero quiere entrar adentro de tu vida. Está en la puerta llamando. Y Él te dice en esta noche, yo tengo el control del universo, pero quiero tener el control de tu vida. Pero yo no voy a hacer nada para violentarte, no te voy a forzar, no voy a usar mi poder para vencer tu voluntad. Vos tenés que tener el deseo de decirle, Señor, quiero que el que domina, controla y dirige el universo también dirija y controle mi vida. ¿Es difícil entender esto? Le voy a contar una cosa que me dijo un sobrino ayer. Tengo un sobrino que tiene un hijo de 4 años. Habla poco, medio tímido, aunque se está despertando. La maestra estaba hablando y él le dijo, maestra, ¿puedo decir algo? Sí.
dice, sentí que el Señor vino y me golpeó el corazón. Si un chico de 4 años siente el toque del Señor, seguramente usted lo debe estar sintiendo en esta hora. No se vaya sin dejar que el Dios que está sentado en el trono del universo también esté sentado en el trono de su corazón.